La jueza que lleva el caso de estafa a Lispol en Miami, Estados Unidos, condenó al exdirector de riesgos del instituto, John Luz Uriaga Aguinaga, a 4 años y 10 meses de prisión por conspiración para lavar dinero proveniente de sobornos. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Está con nosotros Renato González, director de Lispol. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gisela, y un saludo cordial a todos quienes nos escuchan y nos miran. Muchísimas gracias. Entiendo que en octubre pasado ya se había dispuesto una incautación por 1.39 millones de dólares a Luz Uriaga. Los fiscales estadounidenses lo acusaron de recibir sobornos del principal grupo, que es IBECorp, Jorge Cherres Miño, y de lavarlos justamente en ese país, en los Estados Unidos. ¿Qué avance significa ahora el caso de la sentencia de Luz Uriaga, sobre todo considerando que, pues como dije, el exdirector del ISPOL ya se encontraba colaborando con la justicia estadounidense? Es fundamental que se comprenda que ya existe un segundo sentenciado en la justicia norteamericana, porque la semana anterior recibió una pena de 26 meses de prisión y 3 años de libertad supervisada el ex director de operaciones del DECEVAL y también ex funcionario de la Bolsa de Valores de Guayaquil, Luis Álvarez Villamar. Con la sentencia de John Luz Uriaga, ex director de riesgos del ISPOL, lo que sucede es que se confirma que aquí lo que sucedió fue un mega atraco, que se llevaron aproximadamente 950 millones de dólares de la Seguridad Social Policial. Y es fundamental el tener esta segunda sentencia, lamentablemente solo en justicia extranjera y no en justicia propia, porque demuestra que no se trataba de un simple escándalo mediático o político como se manifestaba hace 2 años. Recuerde usted que la ex ministra de Gobierno, la doctora María Paula Romo, fue sancionada en un juicio político el 24 de noviembre del 2020 con unos argumentos sumamente débiles y laxos, pero que para nosotros tenía clara relación como una repercusión de las denuncias públicas que se hicieron en el caso ISPOL. ¿Qué implica en la práctica? Se han confiscado en Estados Unidos casi 4 millones de dólares porque son 2.6 millones de dólares a Álvarez y 1.3 millones a Luz Uriaga. En total son 4 millones que ellos asumen directamente, los recibieron de parte de Jorge Cherres Miño como sobornos para contar con información privilegiada de las inversiones que podía realizar el ISPOL, y que nosotros, a través de nuestros abogados internacionales, que es el consorcio jurídico Gideon Fisher, estamos ya iniciando las acciones en la justicia norteamericana para recuperar estos y otros valores. Ahora, como usted lo dice, si bien la justicia estadounidense está avanzado en la investigación y sentencias en este caso, ¿cuáles son los avances, por otro lado, que se pueden reportar desde los procesos ya en el Ecuador? Muy lentos y muy pocos. Lastimosamente aquí llevamos alrededor de 28 meses y ni siquiera hemos llegado a una etapa de juicio en cualquiera de las investigaciones que están abiertas. Por eso es que da una sana envidia ver que un sistema de justicia, que no es perfecto como el norteamericano, pero que sí es mucho más ágil, más eficiente y más eficaz, tiene ya 2 sentenciados, tiene 2 autores confesos, tienen valores confiscados, porque a esos 4 millones de dólares súmele casi 125 millones de dólares que están confiscados por las autoridades norteamericanas en el Zafra Bank. Entonces ya son cifras considerables. En el Ecuador, lastimosamente, los procesos han superado algunos la etapa de instrucción fiscal, algunos han llegado a la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, pero la mayoría están enfrascados en estas actitudes dilatorias de las defensas técnicas. Este lunes nada más tenía que reinstalarse la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio del caso de Cevale, que inició en diciembre del año 2021. Y la defensa de Jorge Cherres planteó un recurso una acción de revocatoria a la convocatoria. Ese tipo de leguleyadas, de trafacías estamos expuestos, y por eso es que no avanzan los procesos en el Ecuador. Debería llamarnos a la reflexión que un caso de connotación social como es el tema ISPOL no tenga un sentenciado. Nos demuestra que esta estructura que fue montada en el 2014 a través del Código Orgánico Integral Penal merece una reforma inmediata, porque aquí es muy alentador atacarle al Estado con esos mismos dineros. ¿Pero usted cree que con una reforma podría cambiar la situación? Porque encima tienen la evidencia de la justicia en Estados Unidos que está sentenciando en el mismo caso, y acá no se mueve el trámite judicial. ¿Cree que con una reforma podría avanzar, o es simplemente decisión que no hay? Es indispensable la reforma, porque aquí existe una serie de recursos horizontales y verticales a los cuales pueden recurrir los
imputados, los procesados, y por eso los procesos no avanzan. En virtud de eso, si no se realiza esta reforma completa a la estructura del sistema de justicia ecuatoriano, seguirán pasando los meses, no tendremos sentenciados, pero mire la diferencia. Si usted comete un delito en su profesión, Gisela, usted supuestamente le calumnia o le injuria a alguna persona, le ponen una querella por contravención penal de tercera clase y en menos de 2 meses usted puede tener una sentencia de 15 a 30 días. ¿Qué es lo que se buscaba con esto? Amedrentar a la opinión pública y amedrentar a la denuncia pública. Por eso es que el COIF del 2014, los delitos contra la administración pública, los delitos financieros, de estos delitos graves, tienen unas fases procesales muy largas, pero los delitos de opinión son sumamente ágiles. Una locura, de verdad. ¿Y se ha vinculado a más oficiales de la Policía Nacional en este caso, o el sistema de sobornos era externo a la institución policial? Aquí hay que comprender que dentro del ISPOL tenían una colusión muy clara los diferentes directores, el de riesgos, el económico financiero, el jurídico, los propios directores generales, a los cuales el ISPOL les ha planteado denuncias y acusaciones particulares. Pero aparte existía la otra estructura, la externa, la de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, la propia Superintendencia de Bancos, que no cumplió bien su rol de control, del Banco Central, donde, por ejemplo, en la operación SWAP se registró manualmente la pérdida de titularidad de 327 millones de dólares en bonos de deuda interna que pasaron del ISPOL a NAPSCUNCO y que los acabamos de recuperar hace pocas semanas y que esperamos ya se nos levante la medida cautelar de retención que nosotros mismos lo solicitamos. Y súmele a ello la complicidad del Ministerio de Economía y Finanzas, todas las organizaciones externas al ISPOL que estaban perfectamente coludidas. En virtud de eso, hay varias investigaciones. En el país hay casi una veintena de investigaciones. Algunas todavía se mantienen en la etapa preprocesal denominada investigación previa y que tienen reserva, pero que conocemos, por ejemplo, se llevan adelante en la Corte, en la Fiscalía Provincial de Pichincha y también la Fiscalía Provincial del Guayas. Eso implica de que hay personas con fuero de corte, es decir, altos oficiales que han sido involucrados como procesados, pero que, como le explico, al encontrarse bajo reserva, yo no le puedo decir públicamente los nombres. Usted se ha hecho cargo de esta tarea de recuperar las inversiones fallidas que desde hace 2 años, según entiendo, habían sumado ya los 900 millones de dólares. Usted mencionó ahora que se han recuperado con Cherres y lo que se ha hecho en Estados Unidos. Se intenta recuperar ese dinero que suman como 4 millones de dólares más. Pero ¿qué más se puede hacer para recuperar el dinero? Porque es un atentado contra 80,000 familias, lo dice usted siempre, 80,000 familias policiales. Yo le agradezco que se me endose a mí la recuperación de los valores, pero yo tengo que ser muy, muy claro y explicar que esto se trata de un equipo. Detrás de Renato González, que es el visible, existe una coordinación de voluntades, primero del equipo técnico jurídico que nos asesora, pero también, como en su momento nosotros reclamábamos, voluntades políticas. Y en el sentido de su respuesta, le voy a ser muy claro. Mire, es gratificante que, por ejemplo, la semana anterior, el día jueves en específico, nos haya convocado el señor presidente de la República a una reunión en la gobernación del Guayas, donde participó el señor ministro del Interior, el ingeniero Juan Zapata, mi comandante general, el general de distrito Fausto Salinas, nuestros equipos jurídicos y mi persona. Y de la propia boca del presidente constitucional de la República, que eso es lo que yo reconozco y agradezco, haya nacido el compromiso de apoyarnos en la recuperación. Cuando se nos planteó la consulta de cuáles son las siguientes fases, nosotros habíamos explicado que hasta el momento habíamos recuperado 331 millones de dólares, que equivale al 41% de lo atracado. El presidente de la República nos dijo, ¿qué valores faltan, coronel? Y le explicábamos que 195 millones de dólares ya fueron cancelados por el Banco Central al Citibank, y también deberíamos nosotros pensar en la posibilidad de una indemnización de esta institución financiera. Nos dijo con estas palabras: cuenten con nuestro apoyo porque los recursos de mis policías no se los robaron a cualquiera, y yo me comprometo a hacer todos los esfuerzos para recuperar en el ámbito nacional e internacional. Esa actitud es la que nosotros siempre habíamos reclamado y que la estamos viendo del primer mandatario, porque inclusive dijo que si se requiere la participación de la señora embajadora Iván Baki así se lo hará. Pero además es importante que se comprenda
que 291 millones de dólares se transfirieron del Banco Central de cuentas de Nascunco a cuentas del ISPOL. Todavía no hay una recuperación que nos entregue el Citibank. Estos 195 millones tendremos que sentarnos a liquidar con el Citibank y definir la cifra que efectivamente recibió el ISPOL y lo que falta. Y luego hablar de la indemnización. Pero aparte de estos tres grandes montos, también tenemos un tema con estos 125 millones de dólares que están confiscados en Estados Unidos, y hay un tema nacional. Se trata de Ecuagran, donde el Banco del Austro está tratando de ejecutar una hipoteca de garantía que tiene una serie de irregularidades, como que el señor Gal Gonstein la firmó 2 días después de haber abandonado el país. Yo quisiera saber ese notario cómo va a justificar esa barbaridad. Y además tenían un fideicomiso de administración, esto es algo muy técnico, que una vez que terminó debía haberse liquidado, pero ellos artificiosamente lo transformaron en un fideicomiso de garantía, lo cual no es permisivo. Entonces, esta serie de irregularidades le está implicando que en los próximos días nosotros les combinamos públicamente, tanto al Citibank como al Banco del Austro, que se acerquen para mantener conversaciones, porque nuestro afán no es causar mayor lío, pero sí les aplicamos lo que dice el escudo de Chile, por la razón o la fuerza. O arreglamos por las buenas o arreglamos jurídicamente, pero el conglomerado policial no se va a ver afectado. Pero entonces sí existen mecanismos para recuperar estos activos. Existen mecanismos, pero lastimosamente en el campo judicial se vuelven muy lentos, se vuelven muy sosos. Mire que las defensas técnicas continuamente se alternan en presentar recursos, y yo quiero ser muy claro, ellos están apuntando primero a la prescripción de los delitos que se están investigando, porque muchos delitos son aquellos que tienen sentencia máxima de 5 años de prisión. Y lo otro que están apuntando es inclusive a ciclos políticos. Muchos de ellos están esperando un cambio de gobierno para tener mayores posibilidades de impunidad. Yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado y estaremos muy pendientes de lo que suceda, porque como decíamos, son 80,000 familias policiales las que se han visto afectados con este atraco al ISPOL. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gisela, y aprovecho para desearle una feliz Navidad a todos los ecuatorianos. Igual para usted, muchísimas gracias. Renato González, director del ISPOL. Notimundo